Buenas tardes, hoy les vengo a hablar sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm se llama así en honor a su descubridor Simon Ohm, físico alemán de principios del siglo XIX. La ley de Ohm establece que la cantidad de corriente que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. La ley de Ohm permite calcular la resistencia y el voltaje adecuados para cada circuito. La intensidad es igual al voltaje dividido por la resistencia. La resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente. Y el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. La intensidad de corriente eléctrica corresponde a la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto de un conductor en un segundo. Se mide en amperes. El voltaje o fuerza electromotriz dependerá de lo que llamaremos fuente de voltaje y se mide en voltios. La resistencia que opone el conductor al flujo de corriente es lo que llamamos resistencia eléctrica. Se mide en ohmios. En un circuito de resistencia constante, la corriente y el voltaje son proporcionales. Si se duplica el voltaje, también se duplica la corriente. Por otro lado, si se duplica la resistencia de un circuito, la corriente se reduce a la mitad. A mayor resistencia, menor corriente. La resistencia de un cable depende de su espesor, de su longitud, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura a la que se encuentra. La resistencia eléctrica es menor en los cables gruesos que en los delgados. Los cables largos oponen más resistencia que los cortos. En la mayoría de los casos, un circuito de temperatura se traduce en un incremento a la resistencia del conductor, la ley de Ohm. La ley de Ohm es una herramienta fundamental